o me dice personalmente que quiere los archivos. Son cosas que ya la hemos hablado, son cuestiones que tienen que ver con esto del individualismo, del debilitamiento de la función paterna, del debilitamiento de una función paterna que no solamente tiene que ver con el padre, sino el debilitamiento de del valor de la ley, del valor de aquello que legisla, que debiera legislar, del efecto de la moda, de una moda que no tiene límites. Por ejemplo, ahí hablo de los que hacen parapente. Cómo el parapente se ha vuelto algo de ofrecimiento. Creo que ahora acá nomás, en La Reja, hay un lugar de parapente. Bien. Uno ha sido joven, adolescente o joven alguna vez, y yo pertenecía al primer equipo de alas delta. Era un club. Formamos una asociación dentro de un club. Lo primero que hizo el director del club fue decir: todos pasan por medicina y todos se hacen un cardiograma y quiero el apto del médico para decir que ustedes pueden tener una caída libre, porque el parapente tiene unos instantes, no es mucho, será un minuto, no más, de caída libre, pero que el corazón lo tiene que soportar, porque alguien puede no soportar la caída libre. El paracaídas tiene mucho más tiempo de caída libre. Paracaídas puede llegar a tener 4 minutos de caída libre, que en el espacio es mucho, y es mucho para las arterias coronarias. Y se vende como el bungee jumping, como montones de cosas que se venden y no importa si son perjudiciales a la salud. Se sabe que, a ver, yo apelo a marcas y a nombres de antaño, porque en mi historia fueron los primeros. Coca-Cola. Coca-Cola tiene aditivos para que quedes tendiente a seguir tomando Coca-Cola. Me acuerdo que mi padre la prohibió. Apenas apareció la Coca-Cola, primero apareció Canada Dry y después Coca-Cola. Mi padre, especialista en metabolismo, que yo, dijo: de ninguna manera, acá en mi casa no entra. No, tendríamos, qué sé yo, 8 años, una cosa por el estilo. Le protestamos, qué sé yo, no importa. Acá en mi casa no entra, y no hubo manera. Y ahora se ve la cuestión del valor aditivo. Ahora se sabe que tiene productos para captar la adición. Sin embargo, como el cigarrillo, que tiene productos dentro del filtro, ¿verdad?, para causar adicción, que quizás eso hacía la diferencia de por ahí los bisabuelos, que yo, que ahora que uno puede decir: ¡ah! Mi abuelo fumó hasta los 90 años y era sano, claro, pero fumaba sin filtro. La cantidad de alquitrán que tiene un filtro, y ahí hay también aditivos. Eso muestra que, bueno, que con tal de vender, la industria se autoriza a matar. Y que eso se legitima.
porque casi, digamos, podés ser mal visto cuando hablas estas cosas. Ayer lo hablábamos en este grupo de la Alianza Francesa, que, hubo un químico que está en el grupo que dijo, esto lo digo acá y no lo digo en otro lado, ¿eh? Esto lo digo en grupo cerrado, no grave, de esto, lo otro, porque si uno llega a decir esto públicamente, trae problemas. Interesante, muy bien, ¿no? Muy. Ahí les pasé el libro de la Odisea, porque ahí voy marcando desde esa cuestión de la infantación a la cuestión de que todos somos cómplices. Hablo en general. La sociedad es cómplice, porque la sociedad juega al alma bella. ¿Mm? Si como, a ver, sociedad, nos ocupáramos de que los tres poderes de un país funcionaran, capaz podríamos lograr algo, pero la sociedad es alma bella. Y como somos sociedad alma bella, cada vez más hay gente que vive en la calle y los convertimos en invisibles. No te miro, miro para el otro lado, sin preguntarte por qué vive en la calle. Enfrente de mi casa hay una chica, es una chica, que salta la reja, porque ahora los parques están rejados, salta la reja y aprovecha un gran ombú para poder dormir ahí. Bien, yo le doy alimentos, todos los días le doy alimentos con proteína, en fin. Ustedes me dirán, pero algunos dicen, pero entonces estás dejando que siga siendo alguien que vive en la calle. Sí, pero siento que con esa manera pongo granito de arena en esa adolescente. ¿Por qué? Porque hoy encontrar un hogar de adolescentes es difícil. A ver, cuando hablo, ¿por qué me he metido con procesos de legitimación de lo ilegítimo y toda esta cosa particular? Yo tuve mucha experiencia con los niños de Padelay. Padelay, Patronato de la Infancia en Buenos Aires, ¿verdad? Gracias a Dios hoy cerrado, no sé cómo serán los actuales, quizás andamos parecidos o no. Pero los niños de Padelay no solamente venían con hambre, venían golpeados, con la espalda marcada por latigazos. Bien. Bueno, el haber denunciado eso, terminé con un proceso judicial que se levantó con con la democracia. El fin de la dictadura lo pasé difícil porque tenía una causa judicial encima. ¿Por qué? Porque denuncié, fui a hablar al distrito, nada más que eso, fui a decir al distrito. La bacana era que la directora del distrito era la esposa de un militar que no sé qué cargo tenía y va. Pero allí donde no se dice, uno de alguna manera hace el alma bella. No digo que juguemos al héroe, digo que nuestros consultorios, no es nuestra función jugar al héroe. Eso lo hice yo porque se me ocurrió.
pero digo que en nuestros consultorios es la ocasión para con ese consultante que nos viene a ver, no jugar al almabero, para preguntarle desde el nombre, desde cómo ser nombrado, para ver qué función cumple ese nombre. Gabriela Ferre, que es de Mar del Plata, capaz que sabés, o bueno, cómo funciona el INFEIES. A ver, yo los he visto, estoy muy cercana a la función del INFEIES, superviso, etcétera. Bueno, miren, hubo un momento que tuve que poner la ley. De tal a tal hora ustedes no atienden el teléfono. ¿Por qué? Porque era tal la función de querer ayudar que obviamente estaban 24 horas con el teléfono. Se pueden imaginar lo que era el fin de semana. Terrible, que no. Así el INFEIES se va a quedar sin ningún profesional que trabaje porque se van a caer todas. No pueden. Tienen que organizar de alguna manera, pero para garantizarse el descanso de cada una para poder seguir trabajando. ¿El INFEIES puede todo? No puede dar un hogar. Puede organizar un punto de encuentro familiar. Puede organizar tomar la leche. Miren, ¿no? Un dispositivo pensado por una psicoanalista que tiene que ver con una acción social que es tomar la leche. Abramos un espacio para que vengan a tomar la leche a la tarde, la merienda. Un punto de encuentro, por supuesto, regulado por analistas. Sí, no solamente se tratan los casos de acoso, por supuesto, en fin, sino, a ver, abramos un espacio a la vecindad en donde los niños puedan venir a tomar la merienda. Y mientras, por supuesto, se les enseña juegos que tienen que ver con incentivar el simbólico. ¿Y saben que los chicos se enganchan? Ese niño que está todo el día atrapado en un jueguito del celular y que ya sabe qué va a pasar, porque el jueguito del celular repite. Si ustedes le enseñan a jugar a las damas, ¿cómo es? Al más uno, a las cartas, en donde primero el juego de cartas o cualquier juego tiene leyes que están ahí escritas, no son las mías, no son las del chico, están acá escritas, ¿no? Están y hay que cumplirlas, si no, no se puede jugar. En donde está el que gana, está el que pierde, qué sé yo, bla, 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 bueno, se va modulando para que el que pierde se la banque, el que gana no sea fanfarrón, no aplaste al otro con que él ganó y el otro no. Se van regulando las frustraciones que genera el ganar y perder. Se los va acompañando, cuando digo se va regulando, se los va acompañando. Y esa es una intervención analítica sobre lo social y sobre cada niño. Ese es el cruce que hay entre lo que yo llamo la clínica del sujeto y la clínica de la cultura. Porque se incide sobre la cultura y sobre el sujeto, pero también se incide sobre ese espacio en común creado por la intersección de la cultura y el sujeto. Y se le otorga recursos simbólicos, porque ahí donde uno pueda decir, no, pará,
no tire las cartas al suelo porque perdiste. No. Uno los conoce, ¿no? Los va conociendo. Bueno, nada, yo a veces ponía la mano arriba del mazo. A ver, esto no se hace. Ayer ganaste, bueno, hoy, y bueno, paciencia, mañana ganarás en el próximo partido, ya vemos. Ahí uno va instalando ese espacio que Freud dice entre lo pretendido y lo hallado, está la diferencia. Pero el que sostiene la diferencia, que es soportar la castración, Freud lo dice, allí se genera el deseo. Con esos restos entre lo pretendido y lo hallado. Bien, fácil como regla, difícil de implementar, sí. Por eso este espacio para que hablemos todos y demás. En todo caso, sigo con el tema adelante. Adelante, Olga. Bueno, por supuesto, gracias Amelia por la invitación. El seminario se llama Del parricidio al genocidio en los tiempos modernos, patentización del padre en lo real, ¿no? Esa fue la nominación, es la nominación. Permiso. Ese fue el título que se le ocurrió a Olga como interpretación de un día de lo que yo estaba hablando con ella. Y en lo que yo le planteaba a Amelia en ese momento y que ahora les voy a compartir, nominé lógica parricida, genocida en la actual posmodernidad. Como advierten, ¿sí? A mi criterio, y ahora vamos a verlo, hay un cambio de paradigma en la humanidad. Obviamente, folclóricamente, en cada país y en cada cultura se advierte de manera diferente. ¿Por qué la reseña? Porque de alguna manera este espacio, ¿no, Amelia? Fue un poco consecuencia de la presentación del libro, ¿no? Que está Inés, que presentó, que estuvo Mercedes, Marta, Berenice, que también está, bueno. Y me parece que cuando pensamos la reseña, un poco nos anticipamos al encuentro de hoy en lo que pensábamos. Entonces, si quieren, pueden seguir la lectura de lo que voy a subrayar de la reseña. Primero les voy a presentar unas palabras de Eduardo Galeano en El Cazador de Historias. Eduardo Galeano dice: tu Dios es judío, tu música es negra, tu auto es japonés, tu pizza es italiana, tu gas es argelino, tu café es brasileño, tu democracia es griega, tus números son árabes, tus letras son latinas. Soy tu vecino y todavía me llamas extranjero. Me pareció una maravilla, ¿no? Creo que en pocas letras la historia de la humanidad, ¿no? Como para no pensar en el racismo, la segregación de estos tiempos, ¿no? Ayer una vecina me decía, el Hospital Posadas no atiende más a los paraguayos, ¿viste? Le digo, lo único que yo sé es que los profesionales están totalmente preocupados por no quedarse sin trabajo, como la gente que va al hospital espera tener insumos, ¿no? Pero bueno, el tema es si atiende o no atiende a los paraguayos. Bien. Los interrogantes que planteamos con Amelia en la reseña es, yo voy a tomar dos parrafitos. Asesinatos y sus equivalentes que revelan cotidianamente, tanto en los consultorios como en la cultura, la rivalidad dirigida a quien se considere diferente, siendo que de una a una las mujeres, de acuerdo con las referencias freudianas y lacanianas, se encuentran más próximas a lo real. Nombre del padre en tiempos de la increencia del otro, que era lo que hablábamos
a lo último de la primera parte en relación a lo que estaba planteando Fabiana y otros comentarios, entre los cuales la mujer, en tanto imposible de su escritura, hace obstáculo al discurso de gestión comercial capitalista de acuerdo a la formulación de Lacan de 1972. Discurso capitalista que forcluye al sujeto del inconsciente, pero que actualmente porta un plus que deshumaniza a los seres hablantes de este mundo inmundo, como dice Lacan en relación al mundo, ¿no? Planteamos un plus, o sea, que ya no estamos en el discurso capitalista de 1972, ¿no? Por lo menos en mi lectura. Y por lo menos hoy y a esta hora, quizás mañana cambio de idea, pero por lo menos hoy. Los feminicidios y sus equivalentes, pregunta, ¿son una respuesta a lo real de la época? ¿Son gritos desesperados de las víctimas y de quienes apresados llevan al acto el horror que comanda la pulsión homicida primordial? ¿Implican un llamado al padre, en tanto otro de la ley, pagando el precio con sus propias vidas por hacerlo consistir? ¿Subrayan la omnipresencia de los crímenes de la humanidad, otrora reprimidos en las neurosis freudianas y actualmente menos velados y revelados? Bueno, esto es un fragmento de la reseña, ¿no? Pensar el feminicidio, como lo planteó Amelia en el seminario y después en el desarrollo del libro, en realidad es plantearnos lo que hoy hablamos de una manera más ampliada, ¿sí? Pero que podríamos tomarlo, como hablábamos antes, de la violencia, de la constitución subjetiva, del desencuentro hombres-mujeres, de la diversidad sexual, etcétera, ¿no? O sea, tendríamos siempre un abanico de situaciones singulares y colectivas. Bien, les voy a plantear algunas hipótesis. Primera hipótesis. Si el feminicidio y sus equivalentes, como sostuvimos en el libro, dan cuenta del parricidio, como planteamos en el libro, estas son formas de genocidio y por ende parricidio. Segunda hipótesis. Lógica moebiana, parricidio y genocidio. El mito freudiano y el pecado original no dejan de retornar, tanto por estructural como por las fallas tempranas en la configuración o constitución del sujeto. El residuo real estructural que persiste y retorna. 3. En nuestra posmodernidad se reedita sin o con escasos velos ficciones por ficciones con X. El parricidio estructural, efectos en la matriz simbólica y real del otro que ponen de manifiesto las incidencias del discurso capitalista en las subjetividades no sin consecuencias en los sujetos y en los pueblos. 4. Efectos en las subjetividades dado, como dice Freud, la fuerza aniquilante del destino o la moción maligna del superyo freudiano-lacaniano, trama del superyo en nuestro tiempo y el residuo de tal que convive en cada sujeto y en los pueblos, así como el desquebrajamiento en la transmisión generacional, quiebre de la genealogía y la filiación. 5. De acuerdo a Umberto Eco, ya por la década del 80, en su libro La estrategia de la ilusión, en un capítulo señala acerca de hacia una nueva Edad Media. El autor había hablado ya anteriormente, esto lo había presentado en el conversatorio, quienes hayan estado en el conversatorio también del 2021, ¿no, Amelia? Me parece. Sí. El 2021. Donde yo planteaba en ese momento, sirviéndome de Umberto Eco, que era que se había pasado a un estado de estupidez, ¿no? Como que había una estupidización, que esto lo dice Lacan también, ¿sí? Cuando Lacan habla del discurso capitalista, habla de la estupidez.
la estupidización como forma de dominio, pero también como huida del sujeto ante la patentización de lo real, entrapamiento defensivo y sin recursos. Nombres de la muerte, como dice Amelia, que nos anticipa en la Odisea, en el libro de la Odisea del siglo XXI, que actualmente se desmantelan, a mi criterio, aún más. Bien. Otros autores hablan de la matriz, sus efectos subjetivos, la no profundización y el no lazo social. Autismo por fundamentalismos, banalidad de la vida y de la muerte. Un mundo de zombies, no me acuerdo quién fue que dijo, un mundo de zombies como el video, eso, bueno, vos sabés que pensé lo mismo, un mundo de zombies. Y me viene el recuerdo de Michael Jackson cuando hacía el tema en la década que pareció. Y pensar que creíamos que era un videíto. Bueno, porque después miramos lo que pasa en Estados Unidos, los chicos drogados y las chicas drogadas por Manhattan, y acá lo tenemos también. Solamente basta mirar si queremos saber qué pasa, ¿no? Dice Freud, a nadie puede escapársele que por doquier hemos hecho el supuesto de una psique de masas, en que los procesos anímicos se consuman como en la vida anímica de un individuo. Suponemos que la conciencia de culpa por un acto persistió a lo largo de muchos siglos y permanecía eficaz en generaciones que nada podían saber acerca de aquel acto. Sin el supuesto de una psique de masas, la psicología de los pueblos no podría existir. O sea, para Freud, no había posibilidad, no solamente lo dice en psicología de las masas, ¿no? La psicología individual, psicología social, que se repite. No, Freud lo dice cada vez que puede. Y esto lo dice en 1913 cuando habla de tótem y tabú. Inventa este mito para dar un origen. ¿El mito qué viene a ser? Una construcción para poder dar cuenta de algo, ¿no? Es una invención el mito, no significa que esto existió. Pero indudablemente cuando Freud plantea, se basa en los estudios antropológicos, sociológicos, para pensar el origen de la cultura. Bien, entonces, si hablamos de lógica, parricidio, genocidio y posmodernidad, veamos de qué se trata. Es Marta Jerez, en la página 31 de Las Voces del Super Yo, que dice, en un principio fue el parricidio. Pero entonces, ¿por qué hablar de una lógica? Y Lacan habla muchas veces de lógica. La lógica de los lógicos y la nuestra. La lógica de los analistas. Y después se sirve de algunos lógicos, ¿no? Y de algunos filósofos, etc. Una definición breve de lógica para adentrarnos sería: llamamos lógicas a las estructuras formales que determinan un orden coherente de encadenamiento de representaciones. Por el concepto originario, el psicoanálisis ha rechazado la cuestión de la lógica más acá del pensamiento consciente, racional y constituido de las hipótesis sobre las modalidades primitivas de la representación. O sea, esta lógica de la cual se sirve Freud, porque Freud habla montones de veces sobre la lógica, y Lacan le da otra vuelta, por supuesto, sobre la lógica. Lo podemos encontrar en Freud desde Obsesiones y Fobia, 1894 en adelante. Freud, aparte de sus investigaciones para poder pensar la cuestión lógica de las estructuras, de la dirección de la cura, permanentemente está hablando de una lógica, lógica del síntoma, lógica del chiste, lógica del inconsciente, ¿no? Lacan ha llamado a un seminario la lógica del fantasma, los tiempos lógicos, ¿no? Y todo su empeño para hablar de la lógica fálica, de la lógica de la repetición, de la lógica de la sesión corta, la lógica colectiva, bueno, es innumerable. Hay una definición
bueno, les digo algo como para, no quiero ser pesada con esto, pero digamos que en el seminario 4 hay una clase que en la traducción la llamaron Ensayo de una lógica del caucho, hablando sobre Juanito, eh, y entonces, bueno, Lacan cuando habla justamente de esa lógica, obviamente la pregunta remite al padre, ¿no? ¿Qué es el padre? Lógica del significante, la metáfora de la metonimia, la lógica de Aristóteles, Hegel, Frege, Euler, bueno. En el seminario 9, Lacan dice, en nuestra lógica de analistas, porque es así, pues es eso lo que designa, es el punto de la pulsión de muerte. Vaya, ¿no? O sea, cuando Lacan tiene que pensar la lógica, dice, llegamos a la pulsión de muerte. Bueno, habla de la lógica de la función del goce, de lo real, de la constitución del objeto, de la cosa, del tercero excluido, bueno, no quiero adentrarme en esto. Lo que uno puede advertir es que así como Freud fue construyendo la obra y se fue descompletando la obra de Freud, el desarrollo de la transmisión lacaniana también se va descompletando. No solo porque le dé primacía a lo imaginario, a lo simbólico y luego a lo real, o porque se sirva de la matemática, o del álgebra, o de la topología, sino porque uno podría decir la misma constitución del sujeto, que podría ser una guía para la dirección de la cura, es la misma manera que podemos pensar la construcción de la enseñanza lacaniana, siguiendo la manera en cómo Lacan fue pensando, que después vamos a adentrar ahí, pero para que podamos pensarlo en el sentido de la lógica, ¿no? Dice Lacan en el seminario 10, la angustia nos introduce a la función de la falta. Esa relación con la falta es fundamental en la constitución de toda lógica. Primero nos habló de la pulsión de muerte y ahora nos habla de la falta. Y a tal punto que puede decirse que la historia de la lógica es la de sus éxitos en no ocultarla, ¿no? El tema de la falta. Con lo cual se asemejaría a una suerte de vasto acto fallido si damos el término en sentido positivo. Me parece muy interesante, en la traducción de Paidós aparece en la página 145 y la persona autorizada para la traducción impresa le pone de una falta irreductible al significante. Bien, más o menos pensemos la lógica, ¿no? En ese pasaje, ¿no? En donde aparece un otro sin barrar y cómo se va descompletando. Aparece un sujeto sin barrar y cómo se va descompletando. En el mejor de los casos, ¿no? Por supuesto. Bien, entonces, ¿qué entendemos por parricidio? ¿No? Primero vemos cada significante y luego vemos la lógica. Freud dice, desmentimos la verdad histórica que llevamos dentro. Exacto. Parricidio, o el asesinato del padre o pecado original. Se refiere al asesinato del rey de Tebas por Edipo en la escena de Sofocles, desde la perspectiva freudiana y su entramado fantasmático. Desde los primeros casos clínicos y en la correspondencia con Fliess, años varios antes de Totem y Tabú, Freud ya hablaba de parricidio. Con dicha expresión, o impulsos hostiles hacia los padres, o la referencia a pecado original. Pensemos que Freud era un gran lector de Dostoyevsky. Eso le dio unos pasos, ¿no? Adelante, ¿no? El hecho de haber sido tan buen lector. En Totem y Tabú, en el cuarto ensayo de 1913, Freud utiliza el término Vatermond
para hablar del homicidio premeditado de los hijos en tanto miembros de la horda. Freud denotará la coincidencia entre el contenido de los dos mandatos constituyentes del núcleo del totemismo con los dos crímenes del Edipo y los deseos originarios del niño. Por eso va a plantear que el totemismo facilita el origen de la religión. Es de subrayar que Freud habla del tótem, nos dice Marta Jerez San Martín, como un sistema determinante de los vínculos sociales de los miembros de un grupo, moción maligna, mito fundante para la cultura y la constelación superyoica. O sea, no podemos pensar entonces el parricidio y el genocidio sin tener nuestra mira en pulsión de muerte, falta y superyo, ¿no? Como pilares de esta lógica. Constelación, dice Marta, entre tabú, conciencia moral, imperativo categórico, culpa, punición y angustia. Entonces, aparece en primer lugar un protopadre. Espera. Repetí de nuevo las categorías. Esto es de Marta, en la página. Sí. Tabú, conciencia moral. Imperativo categórico, culpa, punición y angustia. Veníamos hablando, ¿no? Del imperativo, donde vos planteabas, Amelia, la diferencia entre el consumo y el consumismo, ¿no? O sea, ahí tenemos el imperativo categórico. Totalmente. Tenemos lo que hablaba recién Fabiana en relación a la conciencia moral, ¿no? Esta cuestión del cigarrillo, esta cuestión de lo prohibido, ¿no? Porque venimos hablando. Si nos ponemos a poder ir destejiendo y tejiendo, vamos viendo que sí, quizás ponerle el nombre, pero de esto estamos hablando, ¿no? Punición, hablábamos del tema de lo perverso del discurso jurídico. Bien, culpa, parricidio, la ignorancia del padre y el sacrificio. Entonces tenemos en un primer momento este protopadre, un padre mítico, un padre que puede gozar de todas las mujeres. Bueno, qué difícil cuando uno prende la televisión y aparece alguien que dice con una sonrisita, ¡los voy a cagar! ¿No? Y uno dice, ¡ay! Qué cosa terrible, ¿no? Porque ese goce que le falta como el pingüino de Batman, ¿no? Cuando hacía ese personaje también canalla del pingüino, ¿no? Aquel que se erige como un protopadre, ¿no? En la sociedad, en la cultura y en cada familia, ¿no? Porque hay entramados familiares donde hay alguien que se ubica en ese lugar de protopadre, digamos, ¿no? Míticamente hablando, por fuera de la ley, donde todo es a su placer, todos los domingos hay que comer en la familia, y que sí que el otro, y el que no viene es un extranjero, por lo cual todos los dardos van al que no va, etcétera, etcétera. O sea, tenemos muchas maneras de pensar a este padre mítico, no solamente por el totemismo, sino porque la estructura del totemismo que Freud construye, inventa, nos permite pensar desde la clínica, en la historia y en las novelas familiares de nuestros pacientes, pero también en la sociedad y en la cultura que vivimos, ¿no? Bien. Podemos pensar que por algo Lacan no solamente se sirve de tótem y tabú, sino también ubica en las fórmulas de la sexuación la fórmula del padre mítico. Porque en la fórmula de la sexuación del Seminario 20, Lacan toma lo que sería el padre mítico de la horda, ¿no? Entonces, hay algo de esta lógica estructural, ¿no? Como dice Freud, nos habita,
¿no? Podemos desmentirlo, pero en palabras de Marta, ella dice un arsenal nuclear, ¿no? Como un arsenal superyoico de goce, ¿no? Que, bueno, para eso están los análisis, pero digamos que hay que vérselas con eso. Pero, como hablábamos recién, ¿no? En la primera parte, si vivimos en una cultura donde el goce sale a pasear y goza de tan buena salud, ¿no? No solamente nuestros analizantes, sino como analistas, ¿no? Recién hacíamos ciertas ironías en relación a eso. Bien. Esta ambivalencia, ¿no? Y en relación a este animal. Yo, en mi idea, yo creo que, y creo que de algunos otros también, por supuesto, eh, hay algo ahí del orden de la animalidad de este tótem que retorna en lo real de la cultura y en lo real de algunos pacientes historias, ¿no? Más allá de que haya alguien que tiene perros muertos y vivos y no se sabe cuántos, más no sabemos si viven los perros todavía, que nos metieron el perro puede ser, y que algunos hicieron que se los metan también, o sea, pero de animales se trata, hay algo de la animalidad donde el sujeto ha perdido ese lazo con lo simbólico y es como que este tótem estuviera de paseo por el planeta, dando una vueltita, ¿no? Bien. En palabras de Marta dice, queda un resto, hablando de tótem y tabú, espectro de ese padre, no todo padre terrible, ese resto, un en vez del padre muerto, amenaza retornar. Y agrega, más adelante, por un borde moebiano se desplaza el padre maldito y sanguinario junto al padre purificado, pura bondad. Lo dice en la página 55. Puja en tanto resto de lo real del padre muerto, aterroriza como espectro y comanda hacia el asesinato o hacia el suicidio. Voy a saltear esto. Bien, tomo este párrafo que me parece interesante. Dice Marta, arsenal nuclear, saldo de la inscripción de la cultura, lenguaje mediante, no solo divide al sujeto contra sí mismo, también lo descuartiza por la incidencia de un goce que se inserta más allá de toda regulación posible. Pulsión de muerte. Estoy leyendo distintos párrafos. Real, hecho miseria en la hostilidad de la cultura. Polémica instancia la del super-yo. No es individual, ni social. No es interior, ni exterior. No es propia ni ajena. Más aún, no es solo mera identificación al padre, ni tampoco mera heredera del complejo de Edipo. Ni materno, ni paterno, ni femenino, ni masculino, ni precoz, ni maduro, sus enigmas invaden de interrogantes la teoría y la clínica psicoanalítica. Bueno, cuando uno termina el párrafo dice, ¡ah, la pelota! ¡Qué complejo esto! Yo volvería a unas páginas atrás y diría, bueno, en realidad el super yo es la cuestión que tiene que ver con el super yo de los padres. Si será materno, paterno, ¿no? Porque en realidad no es la identificación de estos padres, sino el super yo de los padres, lo dice Freud claramente eso también.
Los escollos del Supremo al lazo social, dice Marta, hace viable interrogar en los grupos, en las instituciones y las masas esa insistente apuesta al amo atroz que empuja a los pertinaces figura del Holocausto. Y pensar que en el siglo pasado escuchábamos a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés, cantábamos la marcha de la bronca, ¿no? Y nos quedamos hoy mirando y diciendo, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Porque antes se podía sublimar colectivamente, se podía reclamar. Había un espacio, la plaza. La plaza era de todos. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué desalojó a la subjetividad y a la masa? Miramos para otro lado. Dice Esther Díaz, Argentina, los revolucionarios somos los viejos. Así que parece ser que no hay revolucionarios jóvenes, digamos que hay Ojalá los hubiera. ojalá, pero los que hay no son muy revolucionarios, son bastante bien. Patetización del padre en lo real, en tanto se aproxima al protopadre. Y me pregunto, ¿sus hijos aún no premeditan su asesinato? Vamos por genocidio. ¿Qué entendemos por genocidio? Y nos vamos a servir de Lacan. Sí, porque Lacan habló de genocidio. Se habla mucho en este momento del genocidio, dice Lacan en 1969 en el Seminario 16. La palabra está muy de moda. Hablábamos de la moda. Poner de relieve el lugar de una verdad sobre la función del genocidio, especialmente en lo concerniente al origen del pueblo judío. Es un hito que merece ser notado. La suspensión de este genocidio se correspondió con el degollamiento de un cordero que se presenta claramente en calidad de ancestro totémico. O sea, es Lacan el que nos dice parricidio, genocidio. Freud y Lacan han hablado del nacimiento del nazismo, del holocausto, de las guerras mundiales, genocidios del siglo XX. Las teorías de herencia de generación sembró la crueldad que luego se desplegará entre los seres hablantes, ya que subordinó el análisis de ciertos fenómenos como la locura, las neurosis, los crímenes, las enfermedades sexuales, a la observación, entendiendo por ellas taras individuales o sociales que para ese tiempo hundían al hombre en la degradación y a los pueblos en la decadencia. Y apareció alguien iluminado que dijo, vamos a hacer una buena raza y vamos a desaparecer a la raza mala. Ay, esa gente de bien de ahora que me hace un poquito de ruido en el oído. Bien. Desvarío de los goces de los hombres y de los pueblos. Las víctimas han devenido victimarias de otro pueblo. Las mismas lógicas que padecieron maquillan hoy para asesinar y supuestamente también preservar la raza. Sabemos lo que acontece entre Israel y Palestina, ¿no? Hemos sido testigos. Israel está haciendo con el pueblo palestino lo mismo que sufrió él. Hemos sido testigos durante la pandemia que las guerras, a pesar del COVID, nunca se detuvieron en el planeta. Bueno, hoy el pueblo palestino y otros lugares, el horror de las guerras, las armas letales que condenan a perpetua
a la humanidad, a su desaparición, cambio climático mediante y muchas otras cuestiones que todos conocemos. Bueno, ahí es donde recordé el trabajo que había presentado en el 2020 y para mi asombro, indudablemente esto a mí me interroga, que lo paso, creo que lo tengo acá, donde hablaba del COVID como un alien, ¿no? Como una película de ciencia ficción, y pensando justamente en estas consecuencias actuales. Bien, ¿y qué hay de los genocidios del siglo XXI? La Real Academia Española, primero vamos a ver quién fue el que produjo este término. Fue acuñado por primera vez por el abogado polaco Rafael Lemkin en 1944 en su libro El gobierno del eje en la Europa ocupada. La Real Academia Española lo define como exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad, usado también en sentido figurado. Bueno, aparece la ley sobre genocidio en la Organización Nacional, la Organización de Naciones Unidas, en relación para que no se repita más. Bueno, es un neologismo que surge de la palabra griega genos, que significa raza, tribu, y el vocablo latino side, matar. Se considera genocidio a la destrucción coordinada y planificada de un grupo de personas. Son los actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racional, religioso, bla, bla, bla. Lo inhumano de lo humano. Desde lecturas sociológicas, jurídicas, antropológicas y también psicoanalíticas, porque hay muchas cuestiones escritas que se pueden encontrar sobre lo que pasó en Ruanda, bueno, cuestiones desde lo sociológico, los sobrevivientes, análisis, etcétera. Bueno, acá tenemos gran producción sobre la época de la dictadura militar y tratamientos que se llevaban adelante durante ese tiempo y posteriores. La primacía de la pulsión de muerte en lo real de los cuerpos. En nuestro país, vasta escritura hay sobre esto y el lugar de la justicia como justificación para las víctimas. No es justamente este el mejor momento, ¿no? Tampoco. Genocidio que remite a partir de Freud y de Lacan al devenir totémico. ¿Sería un destino fatal de la humanidad? Lacan dice, nuestro porvenir de mercados comunes encontrará su contrapeso en la expansión cada vez más dura de los procesos de segregación. Lo dice en 1967 en la proposición. Bien. Posmodernidad. Humberto Eco dice que la posmodernidad podría ser entendida como un regreso a la Edad Media. Y en una pregunta, en una entrevista le preguntan, ¿y qué es lo que a usted podría aterrorizarle? Y él contesta, el tiranicidio. En nuestros tiempos de guerra y de hambre y todo lo que ya sabemos, vemos en los documentales los búnkers. Calculo que los han visto. Estados Unidos, Suiza, los países desarrollados, los búnkers y demás. Sí. Suiza, los búnkers que se suponía que tenían para sus soldados en la época del nazismo, los hicieron atravesando la montaña. Cuando termina toda esa época y el gobierno suizo hizo grandes negocios con el fascismo, por eso nunca fueron invadidos, se venden esos búnkers y un millonario compra la montaña y los búnkers.
en 8 millones de dólares. Hay un documental que es asombroso, ¿no? Para pensar nuestra época. Este señor compra, lo pone el gobierno a la venta, lo compra a 8 millones de dólares. Cuando empieza la pandemia, encuentra una beta comercial que es alquilar los búnkers. Entonces, muchos millonarios, ante el COVID, empezaron a vivir pagándole a este señor un alquiler por esos lugares de los búnkers. Luego viene la guerra de Ucrania y entonces empezó a alquilar mucho más y hoy tiene todo alquilado. O sea, es un arca de Noé para los millonarios. ¿Sí? Si vuela el mundo, ellos no se van a volar. Queda clarísimo, ¿no? Es realmente, el documental está en YouTube, me parece interesante para pensar la época y cómo esto aparece como realmente un arca de Noé, ¿sí? Como si desaparece, se supone que no le hace nada a las bombas atómicas, etcétera, etcétera. Bien, ustedes saben lo que es un búnker, es un refugio blindado que se construye bajo tierra para protegerse de los ataques, bombardeos, ataques nucleares. Bien, entonces, posmodernismo. ¿Se trata de una moda? Hace referencia a cambios de paradigmas y de la matriz del otro y más específicamente del significante de la falta del otro, su castración. Simbólica, imaginaria y real en las subjetividades actuales, por ende, daría cuenta de una época que se distingue a la anterior, conocida como moderna y que por convención, digamos, sostenemos, porque en realidad el posmodernismo es una cuestión más cultural, digamos, pero la razón de la modernidad se encuentra cuestionada en este tiempo. ¿Han perdido validez los postulados de la modernidad, como la verdad, devenida posverdad, poscapitalismo, posliberalismo? Esther Díaz señala: la libreta de ahorro era moderna, la tarjeta de crédito es posmoderna. O sea, antes, primero tengo el dinero, luego lo gasto. Y ahora gasto lo que no tengo, digamos. La modernidad, agrega ella, fue rica en ismos, iluminismo, modernismo, empirismo, racionalismo, positivismo. La posmodernidad es rica en postestructuralismo, postindustrial, poscrítica, poshistoria, posciencia, posfilosofía, possexualidad. Y nosotros podríamos agregar post-freudianos, post-lacanianos, ¿no? Seguimos esa línea también, ¿no? Los de post, la decisión del movimiento no sé cuánto. Bien. Freud en la conferencia 31 que llama la descomposición, valga mi fallido, la descomposición de la personalidad psíquica, ¿no? Vaya, interesante para pensar esta época. La humanidad nunca vive, dice Freud, por completo en el presente. En las ideologías del superyo pervive en el pasado, la tradición de la raza y del pueblo, que solo poco a poco ceden a los influjos del presente, a los nuevos cambios, y en tanto ese pasado opera a través del superyo, desempeña en la vida humana un papel poderoso independientemente de las relaciones económicas. Sin embargo, ese resto letal del pecado original y del protopadre retorna en los sujetos y somos testigos que en este momento se ha difuminado el proyecto de progreso que se anhelaba en la modernidad. Hoy no prima
Esther Díaz dice, una especie de descreimiento en el progreso global de la humanidad. Los psicólogos, no sirve, anda a tirarte el tarot. Los políticos tampoco sirven. ¿Para qué quieres decir? No, no sirve. Nada sirve. ¿Sí? O sea, sirve lo que cada grupo... Lo mágico. Sirve, ¿cierto? Las teorías empiezan a regirse, dice Esther, a regirse por un pensamiento débil en el sentido no fundamentalista. Paradójicamente se asiste a sí mismo al recrudecimiento de algunos fundamentalismos. O sea, las dos caras, bohemiamente, ¿no? Es como si el valor fundamental, bueno, acá hubiese caído en su propia trampa, ¿no? La modernidad. El marasmo posmoderno es el resultado de una hipertrofia de una cultura ávida de novedades. Capitalismo y la política multinacional y no el modernismo artístico con sus excéntricos seguidores. Son artífices hoy de una cultura hedonista. Todo en función de la pretendida realización personal de éxito. Podríamos agregar éxito, libertad, 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 ¿sí? Como si la libertad no tuviera límites, como si la libertad no nos hubiese enseñado Hegel, que la libertad tiene determinismo, está sobredeterminada, tiene zonas limítrofes. Bueno, estamos con mucha libertad. El éxito económico ideal conserva la sociedad posmoderna. El hedonismo legitima el capitalismo. El culto es imbrincado entre, dice Esther, entre el hedonismo, el consumismo y el rechazo a la autoridad. Todo quiere ser abarcado desde la villa hasta el coqueto barrio cerrado, ¿no? O sea, pareció muy interesante como ella lo compara, ¿no? Como que antes lo que se pensaba, el cuadro, el sofá, aquello, era para un determinado grupo de la cultura. Ahora a todos hay que hacerlos consumir, ¿no? Por esto que recién decíamos, la ropa, si le queda o no le queda, no importa, ¿no? O sea, es como que, bueno. La muerte del deber, dice Esther, y sus consecuencias producen mayor soledad. La ciencia entra en crisis extrema ante la emergencia de las tecnologías. Acá dice para Esther, la ciencia tiene como hija a la tecnología, pero la tecnología para ella es la que está en este momento hackeando a la ciencia. ¿Por qué? Porque la tecnología trata de ser eficaz y no tiene por qué, dice ella, explicar ni dar fundamentos. A la ciencia siempre se le pidió que dé fundamentos, pero la ciencia tiene que tener una aplicación, porque si la ciencia no va de la mano de la tecnología, deja de ser ciencia. Pero la tecnología puede deshacerse de la ciencia y generar alguna otra teoría, ¿no? Podríamos volver a que el planeta es plano, ¿no? Y todas esas cosas que en la época de la pandemia estuvieron tan de moda. Bien. Voy a tratar, a ver si me deja. La idea sería pensar, recién les decía, la obra de Freud, de Lacan, como la dirección de la cura, la pensamos, tiene una lógica, ¿no es cierto? Siguiendo tanto a Freud como a Lacan, tenemos en un primer momento un sujeto, ¿no, Amelia? Que esto surgió de tu seminario, un sujeto informulado, ¿sí? Un sujeto que en realidad todavía, en un primer momento, por decirlo míticamente, ¿sí? Y un sujeto
formulado, que sería aquel sujeto del cual hablaba Lacan cuando dice que es el sujeto estructurado como un lenguaje, ¿no? El inconsciente, el sujeto del inconsciente. En este tiempo, esto sería la división subjetiva y la constitución como la plantea, tiene varias versiones Lacan para plantearlo, pero en una de sus versiones plantea esta división que tiene que ver con la barra del sujeto. En un primer momento aparece informulado lo que aparece en Freud, que retoma Marta y que lo fundamenta como inconsciente genuino, que tendría más que ver con un primer tiempo más del lado del ello. ¿Sí? Sí, Amelia. No, dije, está en Freud, nada más. Claro, sí, lo dice Freud. Sí, sí. Y acá lo plantea como, trabajándolo Lacan arma, desde buscando justamente esta lógica, un otro que tendría que ver este otro y este sujeto sin barrar, sería justamente, podríamos pensar en relación al totemismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mito viene a ocupar un lugar de una verdad que en realidad es una invención. Esto también sería una invención. ¿Sí? Cuando este otro aparece la barra de la castración, se barra el otro, automáticamente se barra el sujeto. Y de allí, en esta división, como todos saben, queda el objeto A. Bien, ¿qué es lo que yo pienso? Sirviéndome, por un lado, del cuadro, en donde tenemos acá el fantasma, ¿sí? Que se forma del sujeto dividido con el objeto, y acá tendríamos una ficción. Pero esa ficción es posible en tanto que aparece el lenguaje y sus leyes, la lógica de la castración y la falta, la función del padre, ¿sí? Cuando algo de esto aparece, es que es posible que se construya esta lógica de fantasma, que va a facilitar digamos, la posibilidad de la metáfora, la metonimia, bueno, todo lo que ya sabemos. Ahora, a ver si me deja. Acá quedó muy, cuando lo pasé quedó horrible. Bueno, Quedó clarito. sí, quedó súper clarito. Vamos a verlo acá. Si Lacan plantea los lazos sociales, dentro uno de los cuales es el discurso del analista, y hace girar los lugares, como verán, gira, ¿sí? Cuando tiene que presentar, por eso les pasé la traducción, porque realmente es hermosa esa conferencia, hasta llega a hablar Lacan de un discurso llamado de los jóvenes, del malestar de la juventud. Recién hablábamos de los adolescentes. Lacan lo pensaba ya en esa época, así como Marx ya decía que al capitalismo el que le iba a devolver su arrasamiento iba a ser la naturaleza, ¿sí? Ya lo decía Marx. Lacan ya dice justamente, después podemos pensar si coincidimos en otras cosas, pero bueno, acá Lacan plantea justamente en el discurso del amo al discurso capitalista la posibilidad de que aparezca justamente forcluido el sujeto del inconsciente y el objeto A es en realidad un señuelo. Fíjense que para que se dé todo lo que Lacan va a plantear como pregunta, acá tenemos el fantasma, acá tenemos el padre de la horda, ¿sí? Para todos los lugares lógicos que podemos pensar en Lacan, es condición necesaria de que se dé la división, que el otro se barre, que el sujeto se barre y que el resto del objeto aparezca para que alguna ficción se arme. Si esto no aparece,
como decía Amelia, justamente lo que uno advierte en la clínica, ¿sí? Es que no puede el amor ser una metáfora, la metáfora paterna viene herida, pero herida mal, la relación con el saber y la verdad, con lo cual está cuestionado también el dispositivo analítico como discurso analítico, ¿sí? Para el tema de la transferencia, para, digamos, uno diría, bueno, están dadas las condiciones, por algo están de él, es decir, se muere el psicoanálisis, ¿no? Y no dejan de sacar libros que lamentablemente venden un montón, porque hay que reconocer que hablando mal del psicoanálisis, algunos venden bastantes libros en Europa, ¿eh? No hablo de los locales, hablo de Europa. Los discursos tienen que ver con esos lazos sociales, con lo cual la lógica de la castración es la que va a poder condicionar para que algo de esto aparezca. Entonces, tenemos que el parricidio y el genocidio queda en una situación que podemos pensar moebiana, teniendo en cuenta que la banda de Moebius es una construcción topológica que es tridimensional. Pero en realidad lo que nos va a mostrar es que estas oposiciones no son tan opuestas. Lo externo es interno, por eso Lacan termina hablando de lo éxtimo, y hablando justamente de que nada es tan íntimo ni nada es tan externo, inventa este neologismo en relación a lo éxtimo, y en realidad lo que uno advierte es que este parricidio que aparece estructural, mítico en Freud, aparece y no deja de retornar en la humanidad, en cada momento de una manera, pero tampoco deja de retornar en las novelas familiares que nuestros pacientes traen. No deja de retornar en lo real de los pacientes psicóticos, en lo real de los pacientes neuróticos, porque sabemos que no es una cuestión pura. No sé si lo logré, ustedes me dicen si logré sacarlo. Sí, sí. Bueno, me doy cuenta, siento una desorientación importante. Bueno, bien. Hay un texto de Amelia que a mí me encanta. Hay varios, pero este tratamiento desde el alma. Ah, mira vos. El antiguo. A mí me parece que cuando Amelia piensa el alma, tomando el texto de Freud, uno de los primeros, Sí. y pensar el inconsciente como alma, ¿no? Por eso me parece muy interesante en estos tiempos tan espirituales, ¿no? Irónicamente, me parece que justamente cómo pensar el tratamiento del alma, ¿no? En estos tiempos en donde, como dice Freud, y lo retoma Amelia en todo el recorrido del libro, dice Freud, algo que después, bueno, Lacan retomará, ¿no? Lo que ha sido creado por la palabra se va a desarrollar por la palabra, y acá Freud lo que trabaja es en relación a lo que él considera como tratamiento psíquico que toma Amelia, tratamiento desde el alma, ya sea de perturbaciones anímicas o corporales, con recursos de que manera primaria e inmediata influyen sobre lo anímico del hombre. Un recurso de esa índole es sobre todo la palabra. Estamos hablando de un Freud jovencito, chiquitito. Y las palabras son, en efecto, el instrumento esencial del tratamiento anímico.
Las palabras de nuestro hablar cotidiano no son otra cosa que unos ensalmos desvaídos, pero será preciso emprender un largo rodeo para hacer comprensible el modo en que la ciencia consigue devolver a la palabra una parte. Freud nos hablaba de la ciencia. Lacan quería que el psicoanálisis se pusiera del lado de la ciencia. Y Esther Díaz nos dice, hoy la ciencia está interrogada y debilitada porque la tecnología la pasó por arriba. Entonces, tiempos nuevos, con una subjetividad que no es también ni la de Freud ni la de Lacan. Psicología de las masas, para mí, deberíamos volverlo a interrogar. Si las masas, primero, ¿qué es un líder hoy? ¿Qué se entiende por líder? ¿El ejército? ¿La iglesia? Como decía Freud. Pareciera que hoy el líder es una idea abstracta, imperativa categórica, a la cual todos repiten de manera automática, muchas veces, como si fuera un celular automático, y donde en realidad los miembros, si podemos llamarle masa, tampoco sería por identificación, porque no hay identificación hoy en la masa. Si no, estaríamos todos con los jubilados, o estaríamos tratando de hacer lazo con el otro, ¿no? Como bien Gabriela lo comentaba en relación al caso. Entonces, en estos tiempos violentos, de sujetos infatuados, patentizados en lo real, que marcan el fracaso de la función filiatoria. Los que somos del siglo pasado, cuando te quedabas sin azúcar, le pedías a la al vecino. ¿me prestás azúcar? O entre colegas prestarnos los libros, sacarle fotocopia. No estaba dentro de la posibilidad de quedarte con un libro que no era tuyo. Y si te pasó con alguien que no viste nunca más. O sea, te equivocaste y se lo diste. Vamos. Hoy somos islas, somos ese dibujito del video. Si no tenés azúcar, anda a un maxi kiosco que está a las 24 horas para que vos consumas las 24 horas, que seguro tiene azúcar, porque siempre tiene de todo, ¿no? Hasta lo que no debiera tener también lo tiene. O por pedido ya, Olga. O por pedido. Sí. Sí. O sea, esta moda que no tiene medida, porque antes el problema es que hubiera una moda para la medida de cada uno. Ahora es sin medida. Cuando Lacan habla y lo toma de Freud justamente en relación a cómo contabilizar, que tiene que ver con ese de acotar el goce, hoy hay un sin medida. Del significante al signo. Más allá por lo menos en mi caso, no me había pasado, podemos decir desde nuestra clínica qué cosas hoy nos asombran. Hablábamos recién de los padres que no pueden hablar de los hijos. La cuestión imaginaria entre hombres y mujeres, entre mujeres y mujeres, donde no media la palabra y el pasaje al acto y esas peleas sin fin, ahora que está todo con fin. Miren cómo habrá tanto disloque que hay que repetir significantes haciendo creer que eso es un fin, ¿no? Hasta hay una persona que habla todos los días y dice, fin. Cuando terminás de hablar, es fin, ¿no? O sea, hay que explicarlo. Pero dice algo más, ¿no? Cuando se termina de hablar y se dice fin, se dice, nadie más habla. Bueno. Punto y fin. Punto y aparte. Que hayan prohibido que una criatura pueda hablar del abuso, cuando antes era el camino al revés.
que se pueda poner en palabras, ¿no? Ahora, entonces, hay un artículo de Marta que se llama Topología del aparato psíquico freudiano y del inconsciente, de la carta 52 al ello inconsciente y de la bolsa freudiana a la botella de Klein en Lacan. Este texto está, después se los paso en portugués, es muy fácil de leer, no tiene grandes inconvenientes la publicación, pero es muy interesante porque tomando la carta 52, Marta lo que plantea es justamente que ustedes recuerdan el dibujito de la carta 52 que hace Freud en relación a la idea de un aparato psíquico y habla de sistema, ¿no? Fíjense cómo Freud habla del sistema totémico, ya hablaba del sistema, ¿no? Obviamente su base médica no llevaba por ahí, ¿no? Lo tienen en el volumen 1 de Amorrow, tu página 275, y lo que plantea Marta en este artículo, que es muy interesante, pero lo dejaremos para otra oportunidad, justamente que lo que tendría que ver con la estructura, que era lo que decía Amelia en la primera parte, como el sistema perceptivo, sería el que predomine. Y acá Marta lo que plantea es justamente, en este texto que ella escribió, cómo aparece en forma de banda y cómo se podría unir en una banda de Moebius. O sea, que lo que decía Amelia, en relación a que el sujeto patentizado en lo real y demás, lo que estaría diciendo es lo primitivo del otro con el padre de la órbita, lo primitivo del sujeto que no sale de lo perceptivo. Ustedes tendrán seguramente más de una vez momentos donde no pueden entender que si ahí dice escriba el mail a tal lado, le pregunten ¿a dónde hay que escribir? Es decir, pero sí dice, ¿no? A mí me ha pasado con una persona, lo perceptivo elige de alguna manera qué ver, ¿no? Es como si el discurso capitalista, y Lacan, por lo menos en la conferencia esta, lo que plantea, yo no comparto, pero Lacan plantea como que el discurso capitalista está destinado a estallar, yo creo que se está perfeccionando y que se está mejorando y profundizando, o sea, me parece que es justamente al revés, pero no le vamos a pedir a Lacan y a Freud que hagan todo, pobre gente. Lacan dice, yo lo pongo en la traducción, la crisis no del discurso del amo, sino del discurso capitalista, que es su sustituto, permanece abierta. En absoluto digo que el discurso capitalista sea necio, por el contrario, es enceguecedoramente astuto, ¿verdad? Muy astuto, pero destinado a estallar. No estaría pasando, ¿sí? Indudablemente el discurso analítico por algo molesta, porque pone en evidencia lo que el discurso capitalista intenta velar. Que ningún objeto, que ningún mercado puede comprar ni puede vender aquello que el sujeto puede desear o gozar. Que por más metonimia, objeto, el deseo es insatisfecho. El problema es que de tanto goce, lo único que haga tope es la muerte. Lo que uno ve en la clínica es eso. Que de un auto a otro auto, de pasar una noche a 3 noches, y cada vez se va subiendo, y donde la muerte le gana a todos, nos gana a todos. Somos mortales, lo que podemos hacer es estirarla, pero si coqueteamos, nos gana.
Entonces uno diría, resistir. ¿Y de dónde resistir? Quizás desde el discurso analítico, en donde tengamos que pensar una técnica acorde a la época y una técnica acorde a los casos clínicos. Y dejar de hablar como autistas, entre nosotros y para nosotros. Una escuela mejor, cuál es otro, ¿no? O sea, terminamos reeditando todo lo que hemos criticado, ¿no? Y quizás para que el psicoanálisis siga siendo bueno, una propuesta para pensar. Y para cerrar, dice Marta, allí donde el super yo estaba, el deseo pueda devenir, pero no siempre es posible. Sin esta observación, aquella premisa podría tornarse un nuevo mandato superyóico. Como decía Amelia, ¿no? Color esperanza, todos maníacos. No, tampoco, tampoco es la idea. Freud dice, lo que has heredado de tus padres, adquiérelo para poseerlo. Y Lacan dice, el psicoanalista solo puede concebirse como un síntoma. El psicoanálisis no es un síntoma, sí el psicoanalista. El psicoanalista. Por eso, si el psicoanálisis prospera, prueba además que se puede prescindir del nombre del padre. Se puede prescindir de él con la condición de utilizarlo. O sea, si el nombre del padre no regla en una sociedad y en los sujetos y en nuestras direcciones de la cura, no construimos un sujeto para trabajar, que pueda construir la neurosis infantil, como decía Amelia, que pueda, digamos, estamos en problemas. Muchas gracias. Ahora me callo. El goce de la palabra es terrible, es terrible.